hoy día corresponde hablar acerca de Ash, la ganadora de la votación de la semana pasada. Entonces, para aquellos que no la conocen, Ash es esta señorita de acá. Es una de las campeonas del lanzamiento de League of Legends y ha estado en el juego desde el día 1. Y es fácilmente reconocible por su fuente original, que viene de Dota, ¿ya? Que es el antecesor de League of Legends, cuando era un mod de Warcraft 3 y antes de que los juegos online se volvieran, ¿cuál es la palabra? Antes de que se volviera popular el free to play, antes de que se pudieran hacer cosas como volver a conectarte a una sesión de la cual te desconectaste, cuando todo el juego online era bastante más precario, ¿ya? Ash ya estaba. Y siento que es súper fácil identificar su inspiración su inspiración de Dota, porque en el fondo cualquier persona que haya jugado Dota se da cuenta que el diseño de Ash es básicamente la Draw Ranger. Su atuendo se parece mucho y sus siluetas se ven muy parecidas, ¿ya? Y lo que hicieron fue tomar como la apariencia de la Draw Ranger y cambiarle el kit de habilidades por el kit de otro tirador que hacía cosas de frío, ¿ya? Que hacía ralentizaciones y etcétera. Entonces, la fuente de Ash viene de una época en la cual League of Legends funcionaba de una manera muy distinta, en la cual League of Legends era, no una parodia, pero era derivativo de otro juego, y querían copiar la mayor cantidad de cosas posibles del juego original, ¿ya? Pero diferenciarse lo suficiente para que no los pudieran demandar por plagio, que era una de las preocupaciones principales de Riot en los días tempranos. Entonces, viendo que Ash y los Draw Rangers se parecían tanto estéticamente y su jugabilidad, bueno, su jugabilidad menos, las habilidades de la Draw Ranger eran así como sustancialmente distintas a las de Ash, le agregaron lore, ¿ya? Y el lore básico de Ash siempre fue así como ella es una arquera con un arco helado. Rápidamente en su historia original agregaron este amorío con Tryndamere, pero en el fondo su historia original está todo basada en la Liga de las Leyendas, ¿correcto? Era acerca de los campos de la justicia, el instituto de guerra y cómo Ash se había unido a representar, ¿cómo se llama?, a su tribu dentro de este torneo deportivo que era League of Legends. Y todo eso ha dejado de ser canon. Entonces, vamos analizando paso a paso a las distintas características de Ash, partiendo por su kit de habilidades, que siento que es bastante icónico hoy. Encuentro que cuando un jugador de League of Legends piensa en un tirador, el tirador arquetípico se parece mucho a Ash, ¿correcto? Es un personaje que hace mucho daño, pero es muy frágil, no tiene grandes herramientas de movilidad, ¿ya? Y tiene habilidades que potencian su capacidad de hacer daño con algún potencial de escape. Entonces, en el fondo, la habilidad de escape de Ash es su capacidad de ralentizar a sus enemigos, causando que ojalá no logren saltarle encima o si es que la logran alcanzar, que ella alcance a escaparse, quizás usando su hechizo de invocador, ¿ya? Entonces, es una de las herramientas defensivas más débiles que hay dentro de League of Legends, lo cual es apropiado para su arquetipo de clase. Y cuando Ash fue lanzada, quiero que sepan que League of Legends se jugaba de una manera muy distinta. Ella era carrilera central, ¿ya? Se jugaba sola en el carril que se caracterizaba por ganar la mayor cantidad de oro, dado que los jungla no existían aún. Nadie tenía las runas para hacer la jungla hasta bastante más adelante. La gente no tenía destello, ¿ya? La clase de campeón asesino no existía. Un campeón con una cantidad estúpida de movilidad dentro de League of Legends era Ezreal. Decía, wow, este tipo va para donde quiere, ¿ya? O Kassadin, que era capaz de reventar toda su reserva de maná a cambio de escapar una vez más, ¿ya? Entonces, en este universo, Ash no tenía un soporte, peleaba sola, y su kit de habilidades se veía bastante distinto al kit que vemos el día de hoy. Esto es un tiempo en el cual Riot diseñaba campeones de una manera muy distinta, porque en el fondo tenían un equipo de campeones y el equipo de campeones hacía con suerte un 1% del trabajo que hacen los equipos de campeones el día de hoy, ¿ya? Riot lanzaba un campeón nuevo cada 2 semanas, con cada parche un campeón nuevo. No les hacían ningún tipo de promoción ni show, simplemente tú ibas a la tienda y había un botoncito nuevo que decía New.
Y bueno, muchos de los primeros lanzamientos de campeones se hicieron de esa manera. Entonces, Ash fue como, ok, tenemos acá a una arquera que tiene un arco de frío y le vamos a designar habilidades. Entonces, bueno, la W es su habilidad más icónica, yo creo, mucho más que su definitiva incluso. Y esa se ha mantenido más o menos igual desde sus comienzos, ¿ya? Y la definitiva que era una de esas definitivas extrañas de League of Legends en las cuales podías lanzar una habilidad que cruzara todo el mapa y que no tenía un máximo de rango, ¿ya? Y aturdía por más tiempo, sí que te permitía hacer cosas locas, disparando la ulti desde la base y teleportándote hasta donde está tu enemigo para tenerlo aturdido por 3 segundos. Esta era como una movida tremendamente pro dentro de ese League of Legends temprano. Pero las otras dos habilidades, yo siento que se nota mucho más. Las como. La fuente origen, o sea, la fuente humilde de Ash. Sus orígenes como tan poco desarrollados. Porque en el fondo, ella no tenía un lore que fuera como llamativo, no tenía un diseño que fuera muy distintivo. No era mirada así como, oh, es la Drow Ranger. Es la Drow Ranger del LoL, pero es Drow Ranger. Y podemos ver que le dieron un par de habilidades que estaban pensadas claramente para un Ranger, así como de calabozos y dragones. Estaban pensando como en, si es que esta persona fuera buena siendo una cazadora, ¿qué tipo de habilidades tendría? Entonces su pasiva le daba críticos mientras más tiempo pasaba sin atacar a alguien. Que era una pasiva bastante frustrante e inútil, porque en el fondo garantizaba que cuando volvías de base, tu primer básico que le pegabas a un minion, casi siempre, era crítico. Y esto tenía sentido porque uno veía a Ash diciendo así como, oh, pero es que ella en realidad se oculta entre la maleza y espera que se asome su presa. Y cuando su presa se asoma, es tan certera que le pega un golpe crítico. Es el doble del daño. Y Tiro de Halcón, que en el fondo decían así como, bueno, los Rangers, los Montaraces, se caracterizan por su capacidad de encontrar a su presa, encontrar a sus enemigos. Entonces le dieron un halcón, que fuera como su mascota y que pudiera tirar su halcón para ver, ¿ya? Y entonces, aquí como que le estoy un poquito echando tierra al equipo de campeones, porque en ese entonces el equipo de campeones no era como una institución formalizada dentro de Riot, sino que en el fondo era así como, tú, diseñate un campeón. Y si nos hacemos otro Ranger y le ponemos como más o menos esto. Y entonces se lo pasaban a lo que yo siento son las verdaderas superestrellas de Riot, que es el equipo de balance. Y que le pasan esto y el equipo de balance ahí lo mira y dice, Bueno, entonces si necesitamos balancear una habilidad que no hace daño en un campeón que se caracteriza por hacer solamente daño, ¿qué tal si le damos más oro? Entonces ahí pueden ver que Hawkshot te da una unificación de oro cada vez que matabas un súbdito. Entonces Ash tenía un poco como la mecánica de Gangplank, de estar ganando oro gratis por ser ella, ¿ya? Y era una de las razones por las cuales era una de las tiradoras más poderosas, porque lograba completar sus objetos más temprano que los demás, y con eso lograba hacer bola de nieve, y por eso tú querías mandarla en algún lugar donde no hubiera nadie robándole minions, donde no hubiera como grandes riesgos, y por eso se jugaba en el carril central. Y bueno, en ese entonces, la habilidad de ralentizar con sus básicos era su Q. Y tenía que aprenderla. Y cuando la aprendía, cada ataque le costaba maná. Entonces, bueno, como pueden ver, el diseño original de Ash no era particularmente brillante. Y de esta fuente humilde, ha logrado transicionar a su identidad del día de hoy. Han cambiado su definitiva muy poco. Y la W sigue igual. Transformaron su Q en su pasiva. Entonces ahora Ash siempre ralentiza cuando ataca con su arco helado. Y Tiro de Halcón lo transformaron de una de las habilidades que tú te querías comprar primero en el juego y no mejorarla nunca, porque en el fondo todo lo que te interesaba era obtener ese bono de oro lo antes posible. Lo transformaron en una habilidad que en el fondo la compras porque estás obligado, porque todo lo que te da es visión, pero le da una utilidad al equipo que ahora es mucho más valiosa. Ahora, cuando vives en un mundo en el cual la guerra de visión es entendida por todos los jugadores y la capacidad de poder ver un lugar que el enemigo no te lo puede denegar, así como si tú le tiras tiro al halcón al dragón, tú ves el dragón y tu enemigo no puede poner un centinela de control y quitarte tu halcón, ¿ya? Pero en el fondo lo que hicieron era que Ash tenía un montón de presupuesto de poder metido en la pasiva de tiro de halcón y en su Q,
¿ya? Y lograron agarrar ese poder y redistribuirlo para que la ralentización de Ash fuera mucho más sutil, que no tuviera que tener como 5 niveles para que cuando Ash tiene la habilidad maximizada y te pega, tú no te mueves, sino que la ralentización siempre es chiquitita. Y Tiro de Halcón ya no te da oro, y a cambio de eso tomaron todo ese poder, se lo dieron a sus ataques básicos y ahora Ash pega como camión, ¿ya? Entonces, si ahora tuviera que dar un puntaje a este kit, siento que les daría una estrellita, así como equipo de balance y equipo de actualización de campeones de Riot, así como estrellita para ti, porque partiste con un kit que francamente era terrible y lo transformaste en un kit que es ok. Es ok. No hay nada en el diseño Ash que tú lo mires y así como wow, qué increíble, es un tirador con un tiro de habilidad. No te puedo creer que esos ataques ralentizan. En el fondo son como algunas de las primeras ideas que uno tiene cuando está inventando un campeón. Entonces, no le puedo dar así como un omega puntaje. Y encuentro que el kit de Ash sí tiene hoyos, porque en el fondo Tiro de Halcón sigue siendo una habilidad súper incómoda de usar. La Q es difícil, es como difícil de balancear, es un buff a tus ataques que depende de que hayas atacado varias veces antes. Entonces, en el fondo, le da una identidad de como daño, daño cargado hacia atrás. De que Ash tiene que estar pegando durante un tiempo sostenido para realmente sacar su potencial. Entonces, yo miro su kit y digo así como, este kit es un 7 de 10. No tiene nada malo, más allá de que Tiro de Halcón es poco emocionante de usar. Pero tampoco tiene nada brillante. Así como nada dentro del kit de Ash, tú dices así como, wow, no puedo creer que hayan hecho eso. Es más como, no, mira, si es que si estás haciendo una clase de diseño de campeones y le estás enseñando a alguien que nunca lo ha hecho antes, si hiciera un tirador, se vería algo así. Así que Ash en jugabilidad se lleva solamente un 7. ¿Ya? Pasemos al punto 2, que es estética. Y ya habíamos visto acá su hermoso diseño. Es verdad que ha sido transportada desde otro juego, pero recordemos que el diseño original de Ash no era esta Ash, era... perdón, no es esa Ash, es esta Ash. Ya, que siento que se parece bastante más a la Draw Ranger. Una de sus características como más reconocibles del diseño era el hecho de que no le podías ver la mitad de la cara por los mechones de pelo que le salían debajo de su capucha. ¿Ya? Y en el fondo, a pesar de andar tapada entera, andaba con minifalda y escote. Y encuentro que han tomado ese diseño y lo han refinado a un punto que uno lo mira y dice así como, jaja. Ok, yo veo a este personaje y la reconozco como así como una guerrera. Lograron justificar mediante sus cambios de historia el hecho de que no anduviera tapada a pesar de venir de una región tremendamente helada. Así que... ¿qué puedo decir? Ash es uno de esos campeones que uno los mira y los reconoce. ¿Ya? No hay nada especialmente brillante de su diseño. Así, el arco helado siento que es algo que a prácticamente cualquier persona se le ocurriría. Tiene una forma distintiva, pero aparte de eso es como el pelo blanco, el traje como medio inapropiado, medio pluma, medio cuero. Está bien. Alguien preguntó ahí en el chat qué opino acerca de los cómics de Ash. Encuentro que los cómics de Ash son brillantes, así como los diseños que se ven ahí y la apariencia de Ash, así como jovencita, más que Ash reina. Y cuando todavía era rubia, antes de poder controlar realmente el hielo verdadero y como asumir su herencia como una hija del hielo. Está todo genial. Así como artísticamente, si es que no han leído los cómics de Ash, léanlos, son de los mejores cómics que van a encontrar en Universo. Y bien, en estética, Ash le voy a dar un 8 de 10. ¿Por qué? Bueno, porque el diseño es genial, le falta como ese elemento icónico, que yo siento que es algo que como que no puede tener siendo tan derivativa. ¿Correcto? Es súper difícil decir este personaje es único cuando el personaje fue concebido como una copia de otro personaje. Siento que ha hecho un súper buen trabajo alejándose de sus orígenes, ¿ya? Pero todavía se notan, todavía la veo y pienso un poquito en esto. Nada que decir. ¿No le da frío? ¿Cómo se justificó eso? Bueno, pasemos al lado de historia. Entonces... en el tema de historia de Ash,
Su historia original era, como les decía, ella era una guerrera que había ido a la Liga de Leyendas y luchar por su tribu en el Instituto de Guerra mediante participar de esa competencia deportiva conocida como League of Legends, ¿correcto? Así que todo eso ya dejó de existir. Entonces ahora, la región helada de la cual viene Ashe y de la cual vienen también Sejuani y Lissandra, se llama Freljord. Es una región en la cual existe como magia espiritual, muy comúnmente de hielo, y donde existe un tipo de persona, ¿ya? Que es hereditario. O sea, en el fondo, si es que tus padres eran hijos del hielo, tú probablemente seas hijo del hielo también, ¿ya? Es una característica que duerme dentro de ti, pero es heredada. Y que los hijos del hielo son resistentes al frío, ¿ya? Y pueden controlar armas de hielo verdadero. Entonces Ashe tenía que andar abrigada como toda la gente de su tribu, y era rubia antes de recoger el arco de Avarosa, ¿ya? Pero una vez que logra encontrar el arco de su predecesora y asumir su poder como una hija del hielo, entonces Ashe genuinamente puede estar desnuda en la nieve y no sufrir como efectos adversos del frío. Entonces, hubo en el comienzo, así como cuando todavía estaban refinando qué era lo que eran los hijos del hielo y cómo se presentaban, que el revuelo no fue por como el escote y la minifalda de Ashe, el revuelo fue por el bikini de Sejuani, ¿ya? Porque lo que pasaba era que Ashe, uno la mira y dice así como, oye, estás como provocativa para alguien que vive en estepas, ¿correcto? O en montañas, ¿ya? Pero Sejuani era literal así como en su jabalí gigante con un bikini hecho de pieles. No tenía... llevaba botas, pero su atuendo... Voy a buscarla, a ver si es que... a ver si es que les puedo mostrar de a qué me refiero, porque el... acá está. Dame un segundo, sí. Bloop. Ya, ahí pueden ver a Sejuani. Y voy a tratar de hacerle zoom, porque en el fondo, cuando digo que... estoy haciendo zoom y me está mostrando la imagen más en pequeño. Ya. Cuando digo que Sejuani tenía un bikini, es así como genuinamente es el sostén más una zunga, es un bikini. Ya, y este fue el aspecto que causó realmente el revuelo. La gente dice así como, oye, ya, pero esto es como mucho, ¿no? No se supone que vive en la nieve. En la misma foto la vemos, así como en el medio de una ventisca, ¿ya? Entonces, ¿quién razonablemente se vestiría así? Además que yo siento que cualquier persona que haya sido jinete, cualquier persona que se haya subido en un caballo, sabe que montar una criatura sin pantalones es una receta para dolor y sufrimiento. Entonces, como que al comienzo se estaban yendo súper fuerte por este lado de, no, si son sobrenaturales, a ellos no les importa. Y bueno, el diseño de Ashe seguía más o menos esa excusa. Pero el día de hoy, cuando ya se ha desarrollado un poco de cómo es la magia del Freljord, de que en verdad los hijos del hielo, que no son pocos, ya también incluyen a Braum, incluyen a Olaf, incluyen a Trundle, graciosamente. No me pregunten cómo sucedió eso. Los hijos del hielo son capaces de resistir el frío mucho más de lo que lo hace un ser humano. Entonces, cuando uno ve gente del Freljord, la gente del Freljord andan tapados, en general, tapados de pieles y cuero y hueso. Y los hijos del hielo tienen permiso para vestirse como demonios quieran. Pueden ir a pecho descubierto o, ¿cómo se llama?, con escote, y eso no les representa una amenaza a su salud, ¿ya? Pero bueno, dejando de lado como el dato de cómo justificaron el diseño estético de Ashe. La historia de ella, personalmente, es que en el fondo ella es hija de una matriarca de una tribu. Y esta matriarca de tribu era una persona que estaba acostumbrada a vivir en situaciones muy precarias, y que existen como las personas valiosas de la tribu, los que cazan, los que pelean, los que traen como recompensa, y las personas menos valiosas que en el fondo viven de lo que el resto de la tribu produce. Ya son las personas, sí, como son los ancianos, son los niños, son la gente que no tiene poderes sobrenaturales y por lo tanto no puede sobrevivir el frío. Y todos ellos, y estaba dispuesto a sacrificarlos a cambio de dejarle una mayor herencia a su hija Ashe, ¿ya? Entonces tienen toda esta lucha, este conflicto, en el cual Ashe, siendo una persona empática, quería ayudarlos a todos, y su madre decía, no, pero en el fondo yo estoy dispuesto a sacrificar la mitad de la tribu si es que esto significa que tú vas a estar en una mejor situación. Porque la gente es barata, la vida es barata.
¿Ya? Y eso siento que es una temática general del Freljord. La vida es barata en el Freljord. Esa es la razón por la cual están dispuestas a mandar a quinceañeras con un palo a pelear con caballeros en armadura. Porque en el fondo dicen, ya, pero vamos a tirar, no sé, 100 quinceañeras con palo a pelear contra caballeros con armadura. De esas 100 van a volver 10. Son 90 que no necesitamos alimentar y las 10 que vuelven van a ser las más peleadoras. Correcto, entonces eso es una temática del Freljord, es un lugar brutal en el cual vivir. Y Ash, después de que su madre es traicionada en el fondo por sirvientes de Lisandra, y de una manera más o menos coincidencia fortuita, más o menos como por destino, logra encontrar lo que está blandiendo en esa imagen, que es el arco de Avarosa. Avarosa habiendo sido una figura histórica muy importante en el pasado del Freljord, ¿ya? Y siendo ella hija del hielo, puede blandir su poder y mediante eso sobrevivir. Escapando de esta situación, es encontrada por Sejuani, que era una amiga de ella en ese entonces, quien la adopta y trata de incluirla en su tribu. Pero la madre de Sejuani es incluso más autoritaria y dice: los extranjeros no son bienvenidos, no importa qué tan útiles y valiosos sean, ¿ya? Ante lo cual Sejuani decide hacer un golpe de estado, básicamente, rebelarse en contra de su madre para tomar el control de la tribu, ¿ya? Y mediante eso poder recibir a su hermana Ash dentro de la tribu. Y en el proceso de eso, en el fondo, Ash descubre la cantidad de personas que están dispuestas a sacrificar estas como matriarcas del Freljord, y dice: no, esta no es la manera en la cual yo quiero vivir. Así que termina básicamente peleándose con Sejuani y yéndose en su propia dirección, diciendo: yo voy a ser un tipo distinto de líder, ¿ya? Y bueno, eso es el cómic, ¿ya? Se los recomiendo. Si no lo han leído, léanlo, porque me saltó un montón de detalles y estoy resumiendo de una manera brutal porque llevamos en 20 minutos. Pero en el fondo, la clave del carácter de Ash es que ella es una persona que es tremendamente privilegiada, heredó poderes mágicos, heredó liderazgo de tribu, heredó contactos sociales dentro del Freljord muy muy importantes que le salvaron la vida, heredó uno de los artefactos mágicos más poderosos de Runeterra, ¿ya? Y ella también es una persona tremendamente virtuosa, es empática, se preocupa del prójimo, trata de defender a los débiles y no tiene miedo de luchar contra cosas, incluso si es que es a riesgo de su vida. Entonces ella es alguien que, habiéndolo perdido todo, vuelve donde las tribus del Freljord y ellos como voluntariamente la reciben como una líder, como una salvadora, alguien que los va a ayudar. Y como parte de su historia, hasta como lo que sería como el presente del lore del LoL, ella ha logrado unificar una gran cantidad de tribus, todas bajo como su estandarte, diciendo: nosotros somos los Avarosan y nosotros vamos a cambiar la forma en la que se vive en el Freljord. Entonces, contemos el viaje heroico de Ash. Así como las tiene todas. Es tremendamente virtuosa, ¿ya? Muy sacrificada, tremendamente exitosa. Ella logra unificar como tribus que se llevan peleando por generaciones y al punto que pelearse unos con otras es como su identidad, ¿ya? Logra crear una nación. Y a pesar de que tergiversa todo el modelo económico mediante el cual se sustenta el Freljord, porque ellos son en el fondo son saqueadores y no son campesinos, logra adaptar su sociedad para convertirse en campesinos y tener sus rebaños y en vez de estar robándose entre sí, defendiéndose entre sí, aumentando como su densidad poblacional sin necesariamente ir a Demacia a robarle sus cosas todos los años. Entonces uno lo mira y dice así como: wow. Dentro de las mujeres que han logrado cosas dentro de Runeterra, Ash está ahí así entre las más altas y creo que todavía no cumple 30. Entonces como genial viaje del héroe. Y si es que hay algo que es como la mancha negra en la historia de Ash, que lo tengo que recalcar, es Tryndamere. Porque pasa que todo lo que hace genial a Ash son cosas que le faltan a Tryndamere. Ash está tremendamente conectada con todo el resto del Lord de Runeterra. Ella tiene así como poderes mágicos de la región, tiene contactos tanto políticos como sociales con la gente del Freljord. Dice, ha vivido con la Garra Infernal, ha vivido con su propia tribu, fundó los Avarosan, tiene esta conexión con la fundadora que también era tremendamente empática, que decidió luchar y rebelarse en contra de los vigilantes. Tiene esta conexión con Lisandra, básicamente que ella siendo la sucesora de la hermana que se rebeló en contra de Lisandra, tiene como esa
esa conexión emocional, está metida en todo. Ash, brillante personaje. Y le pusieron de marido a Tryndamere, que es un personaje que no encaja en el Freljord. Y la razón por la cual no encaja en el Freljord es porque él sigue el arquetipo del bárbaro que se vuelve líder porque es fuerte, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Cualquier persona que vive en el mundo real sabe que la fuerza no te hace líder, ¿ya? Un líder puede ser fuerte, un líder puede aprovechar su fuerza para volverse líder, pero la razón por la cual Ash es líder no es porque le patea el culo a la gente, es porque otros ven lo que ha logrado, ven el tipo de persona que es y dicen, yo la quiero a ella como líder, ¿ya? Tryndamere no tiene logros más allá de no morir, ¿ya? No tiene habilidades más allá de no morir y ser bastante bueno con una espada, y su historia le incluye como un matrimonio político para Ash. Que yo lo miro y digo, matrimonio político, ¿cómo? ¿Qué gana ella? Él gana una reina y una de las mujeres como más... una de las mujeres más extraordinarias de el Lord Runeterra. Y ella gana... No sé, quizás el tipo es realmente bueno en la cama y le sirve de guardaespaldas. Pero para de contar ahí, Tryndamere no tiene nada más que contribuir a esta unión. Entonces cuando te lo presentan como matrimonio político, yo quedo como... Y yo siento que la razón por la cual esto sigue siendo canon dentro del juego, sigue estando en universo, es en el fondo porque Tryndamere es el personaje del fundador de la empresa. Y no va más allá de ella. No hay más que contar en esta historia. Entonces, me encantan las historias románticas en mis mundos de fantasía y me encanta Ash, ¿ya? Y siento que Ash sería un 10 de 10, pero tal como en el lore, Tryndamere le echa para abajo y le quita sus posibilidades de tener así como alianzas políticas o matrimonio políticos con personas realmente importantes. Ya podríamos estar hablando acerca de, no sé, acerca de una conspiración para casar a Ash con Jarvan. Eso sería como una historia tremendamente interesante. Pero no, en vez de eso tenemos a Tryndamere. Y también la echa para abajo en mi puntuación. Entonces, tenemos recuento final. Jugabilidad 7. Estética 8. Lore 9. Ash es de los mejores personajes que seguir en Lord Runeterra. Si es que leen sus historias se van a dar cuenta. Es tremendamente interesante, está muy conectada con muchos otros personajes, está muy bien escrita, tiene una cosa que... Pero aparte de eso tendría puntaje perfecto, así que su promedio es un 8, muy bien hecho Ash, eso es una nota excepcional y solamente parece despintar ahora porque le dimos puntuación perfecta a Ari la semana pasada. Muchas gracias por ver este segmento de Café con el Profesor. Si te gustaría ver el show en vivo y nominar o votar en cuál campeón analizar la próxima semana, dirígete a twitch.tv/GaussRec todos los lunes a las 18 horas. Y recuerden, si te gustaría ver otro video, YouTube recomienda este de acá. Nos vemos.